Antigua cámara encontrada revela una civilización perdida escondida en la Antártida. 20 civilizaciones antiguas. Desde una civilización antigua que se encuentra debajo de la Antártida hasta una civilización azteca que ha sorprendido a la comunidad arqueológica. Estas son 20 civilizaciones antiguas que debes conocer. Número 20. Civilización bajo la Antártida. En el año 2017, un equipo de científicos encontró las ruinas de una ciudad que quedó atrapada por varios metros de hielo. Corey Goode, un exfuncionario del programa espacial secreto, fue quien dio con este espectacular hallazgo. Incluso Goode, en una de las tantas entrevistas que ha sostenido con el investigador David Wilcock de History Channel, confirmó que las estructuras halladas debajo de la nieve corresponden a una civilización que vivió en ese lugar hace aproximadamente 60.000 años, y que posiblemente dejó de existir de un momento a otro tras una congelación instantánea provocada por un cambio de la polaridad de la Tierra. Tal civilización él la llama preadamitas y estaba conformada por individuos de cabeza grande y alargada que provenían de otros mundos. Según Goode, estos seres no solo habitaron la Antártida, sino también en otros continentes. Lo más curioso es que algunos sobrevivientes se fueron a Europa y se mezclaron con los humanos, dando origen a ciertos híbridos. ¿Puedes creerlo? Número 19. La antigua China. Una de las cunas de la humanidad surgió en la cuenca del río Amarillo, en el centro-oeste de la actual China, hace unos 5.000 a 6.000 años con el surgimiento de las primeras dinastías locales, las Ya, Yang y Zhou. Incluso, según sus mitos, esta civilización fue obra de 3 emperadores originarios, Fuxi, Shennong y Wang, de quienes no hay demasiado registro histórico. Por lo demás, se conocen muy bien la historia de esta región debido a que aún perduran documentos de hace 3.500 años, cosa comprensible si consideramos que los chinos estuvieron entre los primeros en inventar la escritura. Además, sus milenarios intercambios con los pueblos de la región difundieron su alfabeto pictográfico. Esta civilización sustentada en el cultivo de arroz fue la primera en conocer la cerámica y fue la inventora de la pólvora. Número 18. La civilización más antigua de Europa. Las aguas del lago de Okrida en Albania esconden los vestigios de una de las comunidades sedentarias más tempranas de Europa y la ciudad lacustre más antigua descubierta hasta la fecha en este continente. La creciente evidencia científica muestra que este lago en el sudeste del país balcánico acogió hace alrededor de 8.000 años un asentamiento de casas erigidas sobre pilotes. Las muestras recogidas en el lugar se analizaron en un laboratorio de la Universidad de Berna, donde los sistemas de datación de radiocarbono la situaron entre los años 6000 y 5800 a.C., en comparación con otros yacimientos lacustres en las regiones del Mediterráneo y los Alpes. Es varios cientos de años más antiguo que los conocidos hasta ahora. Estos investigadores consideran que el asentamiento de Lin consistía en casas erigidas sobre pivots en la superficie del lago o en zonas regularmente anegadas por las crecidas. Número 17. Los fenicios. La civilización fenicia o fenicio-púnica fue un pueblo semita marítimo nacido en el levante mediterráneo. Se desarrolló en las costas de las actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina, una región llamada antiguamente Canaán, como figura en los textos bíblicos. Aunque se llamaban a sí mismos cananeos, con el nombre que los conocemos proviene del que se daban los griegos foiniques, que esto es rojos o púrpuras, porque se dedicaban principalmente al comercio de tintes y de vinos. Los fenicios no dejaron gran evidencia de su paso por el mundo, quizá porque eran una civilización de comerciantes marítimos con poco arraigo, excepto por sus barcos. Aún así, fundaron distintos puestos de avanzada a lo largo de la costa mediterránea como Tangis, Utica y Lixus. Su poderío comercial eventualmente llamó la atención o la envidia de sus imperios vecinos, y es que servían de medidores entre las poblaciones lejanas con las que comerciaban mediante una cultura pastiche que reunía rasgos de todas las demás sin ser precisamente original en sí misma. Sin embargo, su alfabeto fue adoptado por los griegos para sí mismo y sirvió de base para las tradiciones latinas, árabes y cirílicas también. Número 16. La antigua Mesopotamia. Otra de las regiones en que la humanidad surgió durante la prehistoria fue la conocida como Mesopotamia, la cual estuvo ubicada entre las cunas pluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Este territorio fue poblado por distintas civilizaciones que se sucedieron en el tiempo y que, a pesar de que tenían orígenes étnicos distintos, formaron una cultura común y llegaron a dominar la región en sus sucesivos imperios.
Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. Y es que la antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocido, el Código Hammurabi. Número 15. El Antiguo Egipto. En el cauce medio y bajo del río Nilo, en algún momento de la prehistoria, surgieron diversas poblaciones humanas que aprendieron a cultivar esta fértil región y que dieron origen a dos reinos separados, el Alto Egipto, o también llamado Ta-Shemau, y el Bajo Egipto, Ta-Meu. Ambos reinos empezaron a unificarse hacia el año 3150 a.C. y juntaron bajo un mismo gobierno faraónico las poderosas ciudades a lo largo del Nilo. Así se forjó uno de los grandes poderes de la antigüedad, como fue el Imperio Egipcio. Célebre por sus monumentales obras de ingeniería como las pirámides y esfinges, tumbas para sus reyes momificados, la civilización egipcia desarrolló una vasta escritura jeroglífica de la que hay abundantes restos arqueológicos, así como su religión politeísta, compleja y rica. Número 14. Civilización hebrea. La civilización hebrea es una cultura milenaria. Originalmente se les dio este nombre a los pueblos semitas que habitaron en la península arábiga hace unos 4000 años de antigüedad. De ellos descienden los pueblos árabes e israelitas de la actualidad. El origen del pueblo o civilización hebrea se puede ubicar unos 2000 años antes de Cristo en las orillas del río Jordán. Las tribus que se asentaron en esa región eran nómadas provenientes de la antigua ciudad de Ur, en Mesopotamia, lo que es la actual Irak. Incluso los primeros hebreos habitaban en tiendas fáciles de instalar y mudar, y se desplazaban en la búsqueda de tierras fértiles y agua para alimentar sus rebaños de cabras y ovejas. Según las tradiciones orales y los textos antiguos, fue Abraham el primer patriarca en dejar Caldea para cruzar las aguas del río Éufrates. Número 13. La antigua Grecia. Aunque creemos que la griega es una civilización moderna, en realidad tiene mucha antigüedad, y su historia es totalmente fascinante. Conocida como la cuna de Occidente, su historia antigua de mayor interés inicia con el fin de la Edad Oscura de Grecia en el año 1200 al 1100 a.C., y fue el fruto del colapso de la civilización micénica que floreció en su territorio durante la Edad de Bronce. Los griegos llevaban una vida marítima con una economía comercial y expansiva al sur de la actual península de los Balcanes, y es que durante su periodo clásico, en el año 500 a.C. y 323 a.C., la cultura griega floreció y se desarrolló artística, literaria, lingüística y arquitectónicamente. Es así como dejó un legado gigantesco en cuanto a obras dramáticas y épicas. Estas últimas son las más importantes de Occidente, como la Ilíada o la Odisea. Además de las filosóficas, especialmente el legado de Sócrates, Platón y Aristóteles, entre muchos otros. Pero claro, eso no es todo, también avanzaron en las matemáticas, ciencias y en las materias escultóricas. La influencia de su vasta tradición mitológica, aún hoy, es palpable en la literatura, el cine y las artes occidentales. Número 12. Civilización persa. La civilización persa fue una civilización antigua que floreció en el Medio Oriente durante los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo. Esta civilización fue el resultado de la fusión de diversas culturas, lo que contribuyó a su éxito. Durante su apogeo, el imperio persa estaba entre los más grandes y poderosos del mundo antiguo y fue fuente de grandes riquezas. Esta riqueza material fue uno de los principales factores que contribuyeron al éxito de la civilización persa, al igual que la agricultura, la cual fue una actividad importante para la economía, ya que era una de las principales fuentes de riqueza para el imperio persa. Además, su ubicación geográfica les permitió cultivar granos, frutas y verduras, así como alimentos como el trigo, la cebada y el arroz. De esta forma pudieron tener una producción de alimentos excelente y abundante. Esta actividad agrícola intensa favoreció al imperio persa para producir y tener una gran cantidad de productos agrícolas para comercializar. Esta comercialización fue una importante fuente de ingresos, ya que permitió a los persas comprar bienes baratos de otros países y venderlos a un precio más alto. Número 1. La antigua Roma.
Nacida en la antigua ciudad de Roma y el estado fundado en ella alrededor del siglo VIII a.C., fue fruto de la agrupación de los pueblos latinos que vivían en el actual territorio de Italia. Su importancia en la historia occidental es gigantesca. Por un lado fueron los conquistadores de toda Europa, el norte de África y parte de Oriente Próximo. Por otro lado fueron los fundadores de una robusta tradición legal, que hoy conocemos como el derecho romano. Además, su lengua, el latín, fue impuesta a sangre y fuego en los territorios colonizados y dio origen a toda una familia de idiomas modernos denominados lenguas romances: el italiano, español, portugués, francés, rumano, gallego, catalán, entre otras. La historia de la antigua Roma es diversa y compleja. Atraviesa distintos periodos de orden y de inestabilidad, generalmente oscilando entre el imperio y la república. Su historia se divide en 4 etapas: la monarquía, la república, el principado y el dominado. Número 10. El Imperio Aqueménida. El Imperio Aqueménida fue el más grande y exitoso de los imperios persas o farsíes, cuyas fronteras se extendieron por buena parte de Asia Central, Oriente Medio y el Mediterráneo. Desde sus inicios, con la anexión del Reino Medio durante el reinado de Ciro II, el cual comprendió del año 559 al 530 a.C. y demostró ser una potencia militar, pero su apogeo ocurrió alrededor del año 500 a.C. y su caída se produjo frente a las tropas de Alejandro Magno en el año 330 a.C. cuando el rey Darío III fue vencido. Mientras los griegos fueron sus eternos rivales y se enfrentaron con ellos durante las guerras médicas en el año 490 al 449 a.C. Este imperio debía su nombre a un héroe semilegendario de nombre Aquemenes, quien posiblemente vivió alrededor del año 700 a.C. y fue un jefe del clan de la tribu Pasagrada. Por otra parte, su ciudad principal fue Persépolis, la cual fue fundada entre 518 y 516 a.C. y estaba conectada a los distintos rincones del imperio por una extensa red de caminos llamada la Calzada Real. Número 9. Sumeria. Mucho se ha hablado de Sumeria, uno de los imperios más fascinantes de todos los tiempos. La región que se formó entre los ríos Tigris y Éufrates sigue envuelta en un halo de misterio que ha propiciado algunas historias magufas sobre extraterrestres. ¿Puedes creerlos? Pero fue mucho más que eso. A los sumerios se les atribuye la invención de la escritura, la rueda, la primera obra literaria de la humanidad, la cual es la epopeya de Gilgamesh, la fascinante puerta de Istar, muchos relatos religiosos e incluso la guardería más antigua y el primer chiste de la historia. ¿Quieren escucharlo? Mejor no, pues no es apto para todos. En fin, pese a todo ello y sorprendentemente, quizás por su misterio, el imperio mesopotámico nunca ha gozado de tanta popularidad como los griegos o los egipcios. Quizás porque 5000 años de diferencia son tantos que nuestros cerebros no pueden ni siquiera concebirlo, y quizás porque no siguió una continuidad única, sino que pueblos como los asirios, los babilónicos o los acadios formaron todos parte de la historia de la Mesopotamia. Número 8. El Imperio de Shemer. El Imperio Shemer o Imperio Angkor se desarrolló en el sudeste asiático, particularmente en el territorio de la actual Camboya, abarcando también Tailandia, Laos, Vietnam y parte de Birmania y Malasia. Este imperio nació de la separación de los antiguos reinos de Chenla y Funan, de los cuales se sabe muy poco actualmente, y teniendo la ciudad sagrada de Angkor, hoy en día Siem Reap, como su capital. Los yemeres alcanzaron su esplendor cultural y arquitectónico, tal que muchos de sus palacios y templos aún perduran. Número 7. Acadia. Aunque los sumerios aportaron tanto a la humanidad, las luchas entre sus diferentes estados-ciudades acabaron debilitándolos, provocando la llegada de los acadios y su rey Sargón, quien hablaba una lengua que podía asemejarse al hebreo y al árabe. Los acadios fueron un pueblo muy importante para la historia de Asia y la Edad Antigua en general. Formaron uno de los primeros imperios de la historia de la mano de su gran líder y rey Sargón I. Y fue este rey quien comenzó las conquistas en Mesopotamia y terminó consolidando el poder de un imperio que mantendría su esplendor entre el año 2334 y 2192 a.C. Además asimilaron la cultura, religión y muchas costumbres de la primera civilización de la historia, y a cambio aportaron algunas novedades como su lengua. Número 6. Heraclión.
La historia de Heraclión se empezó a escribir en tiempos de la civilización minoica, y como muestra su cercanía con el yacimiento de Cnosos, Heraclión existe desde el Neolítico, donde formaba un asentamiento importante ya que era uno de los puertos de la ciudad de Cnosos durante el período minoico y romano. En el año 824 después de Cristo, los sarracenos conquistaron el asentamiento y lo llamaron Rab el Kandak, por las grandes murallas que protegían la ciudad y rodeadas por una profunda acequia. Heraclión estuvo bajo el dominio veneciano desde 1204 hasta 1699, un periodo en que la ciudad se desarrolló rápidamente gracias al comercio. Se prestó especial atención a la educación y se construyeron importantes edificios como la logia destinados a la vida cultural de la nobleza. En la misma época fue construida la fortaleza de Koules para proteger la isla de piratas y de la flota turca. Heraclión se convirtió en el centro del arte y del estudio y muchos artistas y estudiantes se refugiaron en ella tras la caída de Constantinopla en 1453. Número 5. Civilización maya. Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos desde la época preclásica entre el año 2000 a.C. y el 250 después de Cristo del continente hasta la época posclásica del 900 al 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria toda. Dejaron tras sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte de la cual aún sobrevive. Pero los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema complejo de escritura de América precolombina y desarrollaron un conocimiento propio en la materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. ¿Puedes creerlo? Y si aman el cero, ellos fueron quienes lo inventaron. Sí, son increíbles. Por todas estas razones, durante su apogeo, fueron la cultura dominante de toda la región. Controlaron gran parte del territorio mesoamericano y mantuvieron dinámicas relaciones de intercambio con otras culturas vecinas como fueron los olmecas o los mixtecos. Número 4. Alejandría. Alejandro Magno fue el principal artífice del crecimiento de una de las civilizaciones más importantes de la historia llamada Alejandría. Incluso fue llamada la perla del Mediterráneo, ya que se trató de la urbe griega más importante de Egipto y una de las más fascinantes de la antigüedad. Como capital del imperio de los Ptolomeos, se convirtió en la gran metrópoli cultural y comercial del Mediterráneo de finales del siglo IV al siglo I a.C. Tomando el testigo de Atenas, se alzó como centro del conocimiento y foco de expansión de la cultura griega. Y es que Alejandría se convirtió muy pronto en la ciudad más moderna de aquella época, aunque su destino fue un poco trágico. Número 3. Teotihuacán. La cultura teotihuacana fue una de las más importantes civilizaciones precolombinas mesoamericanas. Surgió en el noreste del Valle de México alrededor de la ciudad de Teotihuacán y su esplendor fue entre el 200 después de Cristo y el 550 después de Cristo. Las ruinas de la ciudad de Teotihuacán permiten imaginar la grandeza y el esplendor de su cultura, pero debido a la escasez de otras fuentes, los especialistas aún debaten cuáles fueron sus orígenes e intentan comprender las causas de su desaparición. Teotihuacán fue el primer gran centro urbano en el Valle de México, que alcanzó a tener 20 kilómetros cuadrados de extensión y llegó a albergar más de 150,000 habitantes. Tuvo gran influencia en otras civilizaciones mesoamericanas. Los teotihuacanos se caracterizaron por tener una organización social muy diferente a la del resto de los pueblos mesoamericanos, y los especialistas aún no están seguros de cómo era la organización de su estado. Número 2. Civilización azteca. La civilización azteca fue una de las más importantes culturas mesoamericanas. Habitó el Valle de México entre 1345 después de Cristo y el 1521 después de Cristo, y se convirtió en la cultura dominante de la región hasta la llegada de los conquistadores españoles. Conquistando a los pueblos vecinos e imponiendo el pago de tributos, los aztecas crearon un imperio teocrático desde la ciudad de Tenochtitlán. Fueron reconocidos por la ferocidad de sus guerreros y la riqueza de sus ciudades. Además, desarrollaron su propio sistema de escritura con el que registraron sus historias, la genealogía de sus reyes y sus creencias religiosas. La civilización azteca es una de las culturas precolombinas mejor documentadas.
A la llegada de los españoles, el imperio azteca se encontraba en auge. Si bien muchas ciudades, objetos y códices fueron destruidos durante la conquista, todavía siguen apareciendo hallazgos arqueológicos que permiten a los especialistas conocer mejor el pasado azteca. Número 1. Casárabe. En la actual Bolivia, una civilización prácticamente desconocida se desarrolló por más de 4.500 kilómetros cuadrados en la profundidad del Amazonas y creó una cultura capaz de convivir armónicamente con su entorno por más de 900 años. Millones de láseres disparados desde un helicóptero que volaba sobre la cuenca del Amazonas han revelado evidencia de asentamientos desconocidos construidos por una civilización prehispánica perdida. Los hallazgos indican que el misterioso pueblo casárabe vivió en la región de los Llanos de Mojos de la cuenca del Amazonas entre los años 500 y 1400 después de Cristo y era mucho más numeroso de lo que se pensaba anteriormente, y al parecer habían desarrollado una civilización rica y extensa. Los investigadores del Instituto Arqueológico Alemán descubrieron varios asentamientos desconocidos dentro de una red de carreteras, calzadas, embalses y canales que se centraba en dos asentamientos de gran magnitud de la cultura casárabe, ahora llamados Cotoca y Landívar en la actual Bolivia. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Esto es Super Dementes. Hasta la próxima. Chao.